No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Firmemente estoy en ti, sobre la roca y mi salvación. Torre fuerte eres tú, mi Dios, de quien yo temeré. Hola, saludes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le habla Guillermo Martínez, llegando a usted a través de la iglesia virtual Ebenecer, con un mensaje de esperanza. Tú eres mi refugio, eres mi roca y mi salvación. Nada temeré si a mi lado tú estás. En esta ocasión el tema será la idolatría. Mi rey, Señor. Y aunque vengan mil en guerra, no temeré. El hombre antiguo creía que la imagen era la morada de una fuerza o ser sobrehumano, o que era la deidad misma. Los ídolos estaban hechos de madera, piedra o arcilla, y a veces de oro o plata. Para los hebreos, la idolatría incluía la adoración de cualquier cosa que no fuera Jehová. Los escritores rabínicos consideraban a los idólatras enemigos de Israel. El Talmud dice que los 3 pecados capitales eran la idolatría, la impureza y el derramamiento de sangre. La idolatría era la encarnación del deseo y el pensamiento humanos. Los ídolos, aunque hechos en muchas formas y tamaños, en realidad representaban la imagen del hombre. Expresaban sus pensamientos, deseos y propósitos. El orgullo del hombre hizo que confiara en sí mismo en lugar de confiar en Dios, por lo que sus ídolos eran en realidad expresiones de adoración a sí mismo. Veamos esto en Isaías capítulo 2, versículos 8 al 22. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todo las encinas de Basaán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos
sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? La idolatría era la encarnación del deseo y el pensamiento humanos. Los ídolos, aunque hechos en muchas formas y tamaños, en realidad representaban la imagen del hombre, expresaban sus pensamientos, deseos y propósitos. El orgullo del hombre hizo que confiara en sí mismo en lugar de confiar en Dios, por lo que sus ídolos eran en realidad expresiones de adoración a sí mismo. La Biblia describe repetidamente al hombre como alguien que se degrada a sí mismo cuando adora lo que ha hecho con sus propias manos. La idolatría se ha practicado desde tiempos primitivos. El mundo oriental antiguo era completamente politeísta. Todo lo que ocurría, ya fuera bueno o malo, se atribuía a los dioses, porque la vida no estaba separada en categorías religiosas y seculares. La naturaleza y sus fuerzas inexplicables fueron probablemente las primeras deidades adoradas por el hombre primitivo. El sol, la luna, las estrellas, el fuego y el relámpago eran objetos de adoración porque el hombre no podía explicarlos y parecían más poderosos que él. Los israelitas conocían los diversos dioses de Mesopotamia, Egipto y Canaán. Babilonia ejerció una mayor influencia formativa sobre la religión hebrea que Egipto o Canaán. Incluso el padre de Abraham adoraba a otros dioses. Veamos Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham debe haber estado familiarizado con el culto del dios Luna. Sus contemporáneos construyeron impresionantes templos en honor del dios Luna. No es inconcebible que el propio Abraham fuera un adorador de las deidades babilónicas antes de que Dios lo llamara a dejar su hogar y su tierra. Su disposición a sacrificar a su hijo Isaac da evidencia de que el sacrificio humano a los dioses no era desconocido para el patriarca. Los antiguos sumerios creían que el universo estaba dirigido por un panteón de dioses, siendo los principales An, Kin, Elil y Ekin, que controlaban respectivamente el cielo, la tierra, el aire y el agua. El panteón mesopotámico estaba compuesto por más de 1500 dioses. Algunos de los más conocidos eran Shamash, Marduk, Sin e Ishtar. Se veneraba especialmente a los dioses de la fertilidad. Por ejemplo, Ishtar, la diosa del amor, descendió al inframundo para buscar a su esposo Tamuz. Nabú era el patrón de la ciencia y el conocimiento. Nergal era el dios de la guerra y la caza. La prohibición de la idolatría se expresó en los 10 mandamientos que prohibían la representación de Dios en cualquier forma. El mandamiento no era un ataque a los artistas y escultores, sino a los idólatras. Adorar ídolos era prostituirse tras otros dioses. Por lo tanto, la idolatría se describía como un adulterio. Leamos Oseas capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas.
Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Vayamos a Oseas capítulo 9, versículo 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Leamos también Oseas capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. El pasaje de Ezequiel capítulo 16 de los versículos 15 al 17 es muy expresivo. Leamos: Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. En ningún período de la historia hebrea el pueblo estuvo libre de la atracción a los ídolos. Raquel se llevó consigo los terafines de su padre. Estos eran dioses domésticos representados por figuras de barro. Esto sucedió cuando Jacob y su familia huyeron de Labán. Leamos parte de la historia en Génesis capítulo 31, versículo 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tierra, y no los halló. Los israelitas adoraron a los ídolos de Egipto durante su estadía allí en Egipto, y no los abandonaron ni siquiera cuando Moisés los sacó de la esclavitud. Esto lo declara Josué, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. En Ezequiel capítulo 20, de los versículos 8 al 18, Jehová expresa una intensa molestia por el continuo deseo de Israel en no querer dejar los ídolos. Veamos. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá.
y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Los hebreos hicieron un becerro de fundición para adorar cuando Moisés se quedó en la montaña recibiendo la ley de Dios. Esto está en Éxodo capítulo 32. Dios los habría destruido por sus idolatrías si Moisés no hubiera intercedido por ellos. Incluso cuando se acercaban al final de su peregrinación por el desierto, se unieron a los moabitas en la adoración de Baal. Veamos esto en Números capítulo 25 del versículo 1 al 3. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. También en el libro de Números, capítulo 31, versículo 16, leemos lo siguiente: He aquí, por consejo de Balaán, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Justo antes de entrar en la tierra prometida, Moisés les advirtió que no hicieran imágenes ni adoraran otros dioses. Confirmemos esto en Deuteronomio capítulo 4 del versículo 15 al 19. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal o alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Leamos también Deuteronomio capítulo 7 del versículo 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo,
No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 19, encontramos una advertencia muy fuerte para el pueblo o para aquellos que de pronto se olvidasen de Dios y fueran en pos de otros dioses. Leamos juntos. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos, y les sirviereis, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. El profeta Samuel dijo que la subyugación del pueblo a los filisteos se debía a su idolatría, y prometió que serían liberados si dejaban de lado a sus dioses falsos. Los terafines eran una clase de ídolos que se usaban en adivinación. Esto está en Ezequiel capítulo 21, versículo 21, y también en Zacarías capítulo 10, versículo 2. El Antiguo Testamento dice poco acerca de la idolatría durante el reinado de David, pero debe haber florecido durante el reinado de Salomón, porque él permitió a sus esposas extranjeras adorar a sus dioses, y en su vejez fue seducido a adorarlos también, incluyendo a los abominables Quemos y Moloc. Leamos Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 1 al 8. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidoníos, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor, como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. La idolatría de Salomón fue tal que su pecado llevó a Dios a dividir el reino tras su muerte. Leamos un poco de esto en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 13. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces,
y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Jeroboam, quien venía de la tribu de Efraín y que se convirtió en gobernante de las tribus que se separaron tras la muerte de Salomón, colocó becerros de oro en Dan y Betel, para que el pueblo no deseara regresar a Jerusalén para adorar. Estos sucesos se pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 12, de los versículos 25 al 33. Estos becerros que Jeroboam había construido eran imágenes de las deidades cananeas o pedestales que simbolizaban los ídolos o dioses cananeos, ya que el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Este acto trajo la ira de Dios sobre la casa de Jeroboam. Podemos encontrar esta historia en Primera de Reyes, capítulo 14, de los versículos 7 al 11. Las cosas no estaban mejor en Judá en ese momento. Las prácticas idólatras florecieron allí también durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 21 al 24. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naamá, amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y le provocaron a celos más que todo lo que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Durante el reinado de Asa, nieto de Salomón, se destruyó una imagen abominable de Acera, que había sido erigida por la reina madre Maaca. Como nota histórica, Maaca fue la madre de Absalón, el hijo rebelde de David. La idolatría no se menciona con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la idolatría incluye la adoración de cualquier Dios que no sea el Dios vivo y verdadero. La iglesia cristiana surgió en un mundo dado a la idolatría, pero también en un contexto judío que mantenía una obstinada protesta contra la adoración de imágenes. En Romanos, capítulo 1, de los versículos 18 al 25, Pablo describe la idolatría del mundo pagano y observa que la adoración de ídolos era tan multifacética que los atenienses incluso habían erigido un altar a un dios desconocido. Esta anécdota se puede encontrar en Hechos, capítulo 17, versículo 23. Pablo consideró la idolatría como una perversión, un alejamiento del conocimiento del Dios verdadero. Pablo llamó a la idolatría una obra de la carne.
y advirtió a los cristianos que evitaran la adoración de los ídolos. Leamos Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora leamos 1 Corintios capítulo 10, versículos 14 y 15. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo. Los miembros de la iglesia que vivían en comunidades paganas tenían que tener cuidado de no comprometerse con la idolatría. Veamos un pasaje de esto en Hechos, capítulo 15, versículo 29. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Un problema para los primeros cristianos era el consumo de carne que había sido ofrecida a los ídolos. Pablo dijo que los ídolos no tenían existencia real, por lo que comer carne ofrecida a ellos no estaría mal. Pero agregó que un cristiano no debía hacer nada que pudiera causar tropiezo a un hermano más débil. Dos de estos consejos de Pablo los podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 8, de los versículos 1 al 13, y en 1 Corintios capítulo 10, de los versículos 14 al 33. Pablo advirtió que uno puede aborrecer a los ídolos, pero cometer otros pecados. Veamos Romanos capítulo 2, versículo 22. ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, saqueas templos? Pablo negó enfáticamente que los ídolos tuvieran alguna existencia real o que deberían ser honrados, idolatrados o venerados. En las cartas a los Corintios, a los Gálatas y a los Tesalonicenses, Pablo escribe a los gentiles y les dice lo idólatra y sirvientes que eran hacia los ídolos antes de conocer de Cristo. Hace referencia como: ¿sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos? O como le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. O también lo que le escribe a los tesalonicenses, cuando dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La protesta y prohibición que Pablo hizo contra la idolatría fue tan eficaz en Efeso que dañó el negocio de los que se dedicaban a hacer imágenes de plata de Diana. Estos acontecimientos pueden leerse en Hechos capítulo 19, de los versículos 23 al 27. ¿Por qué se condena la idolatría en la Biblia? La idolatría se condena vigorosamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento porque degrada tanto a Dios como al hombre. Niega la existencia del Dios verdadero que creó el mundo y la humanidad y cuya gloria no puede ser adecuadamente capturada en ninguna forma tangible.
Es absurdo que una persona pueda esculpir un ídolo con sus propias manos y luego tener miedo de lo que ha hecho. Algunas religiones afirman que una imagen es una ayuda para la adoración, aunque no un objeto de adoración. El peligro de tal razonamiento es que dos personas pueden tener una idea diferente de lo que significa la imagen. Una persona puede verla como una representación, pero carente de valor o poder en sí misma. Pero otra persona puede considerarla como la morada de un Dios y llena de poder, y por tal razón adorará la imagen. Finalmente, el hombre se vuelve como aquello que adora. Si su Dios es inerte y frío, no puede brindarle ninguna esperanza ni consuelo real. Para entender esto mejor, leamos Oseas capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como las primicias de la higuera en su primera cosecha di a vuestros padres. Pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Como podemos afirmar, solo el Dios verdadero y vivo puede cumplir la esperanza de la vida eterna. La Biblia es firme en cuanto a que debemos adorar a un solo Dios. Las adoraciones, cultos o inclinaciones a objetos, ídolos, personajes como el Papa o María, a dioses falsos como a Satanás y sus demonios, es clasificado por Dios como una idolatría y es considerado abominación. Todos los seguidores del único Dios verdadero van a rechazar la adoración. Leamos Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Como vemos, Pedro se negó a ser adorado. En Hechos capítulo 14, de los versículos 13 al 14, vemos cómo Bernabé y Pablo se rasgan sus vestidos en acción de repudio y no aceptar adoración. Leamos. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Los mismos ángeles se niegan a ser adorados. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Leamos también Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Como podemos ver claramente, la adoración es siempre hacia Dios. Hay una iglesia con una doctrina torcida que esconde su idolatría, asegurando de que ellos no adoran a María ni a los santos, sino que ellos solamente veneran a María y los santos. Una palabra diferente en definición, pero que en esencia es lo mismo que idolatrar. El diccionario tiene como sinónimo a la acción de venerar las siguientes palabras: adorar, honrar, admirar, respetar, reverenciar, considerar, amar, idolatrar, ensalzar,
En ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos venerar a nadie que no sea Dios. Nada hay de malo en respetar a los fieles cristianos que nos han precedido y recordarlos como buenos ejemplos a seguir. Todo el capítulo 11 de Hebreo nos habla de personajes que son ejemplos a seguir, pero no de venerar o hacerles cultos o reverencia, ni mucho menos para rezarles. No hay nada de malo en honrar a María como la madre terrenal de Jesús. La Biblia describe a María como muy favorecida por Dios. Veamos Lucas capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Sin embargo, no hay ninguna ordenanza en la Biblia que indique que debemos reverenciar a María o a quienes han ido al cielo. Debemos seguir sus ejemplos, claro que sí, pero adorar, reverenciar o venerar, absolutamente no. Cuando finalmente esta religión pagana se ve obligada a admitir que adoran a María, ellos entonces dicen que adoran a Dios a través de María, alabando la maravillosa creación que Dios ha hecho. Para esta religión, María es la creación más hermosa y maravillosa de Dios, y al alabarla están alabando a su Creador. La analogía a esto es algo así como honrar la pintura o escultura de un artista en vez de honrar al artista. Dios explícitamente ordena no adorarlo a través de las cosas creadas. Leamos nuevamente parte de Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Romanos capítulo 1, versículo 25 es más directo y claro. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí, es verdad, Dios ha creado cosas maravillosas y asombrosas como las estrellas, los planetas, la tierra y todo lo que en ella hay. Sí, María fue una mujer piadosa, digna de nuestro respeto, escogida por Dios para ser el medio en el que el Espíritu Santo se posaría en ella para que a través de ella naciera nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Aún así, está absolutamente prohibido darle honor y honra, y mucho menos adoración o veneración a María. El darle culto a lo creado en vez de al Creador está considerado en la Biblia como idolatría. Esta iglesia pagana le enseña a sus feligreses que deben venerar a María y a los santos, y que es absolutamente aceptado el rezarles. Sin embargo, la acción de rezar es antibíblico. El pedir a María o a los santos por cuidado, protección, perdón, misericordia, repito, es antibíblico. No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde diga que tal acción es aceptable. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios es nuestro Padre Celestial y no necesitamos intermediarios para hablar con Él. En Juan
capítulo 14, versículos 13 al 14, Jesús declara: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En Mateo capítulo 6, versículo 6, encontramos el siguiente consejo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es un acto de adoración. Cuando rezamos a Dios, estamos admitiendo que necesitamos su ayuda. Dirigir nuestras oraciones a alguien que no sea Dios es robarle a Dios la gloria que solo a Él le pertenece. No existe en la Biblia ningún pasaje que diga que María puede escuchar nuestras oraciones o que pueda mediar por nosotros ante Dios. Ni María, ni ningún ídolo, ni ningún santo puede escuchar nuestros rezos, mucho menos abogar por nosotros. Jesús es nuestro único abogado y mediador entre Dios y nosotros. María diría lo mismo que los ángeles: adoren a Dios. María misma nos da el ejemplo dirigiendo su adoración y su alabanza solo a Dios. Esto está en Lucas capítulo 1 de los versículos 46 al 49, que dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Los apóstoles no le dieron a María un papel destacado, ni tampoco su vida fue preponderante. La muerte de María no está registrada en la Biblia. No se dice nada acerca de que María ascendiera al cielo o tuviera un papel exaltado allí. Como madre terrenal de Jesús, María debe ser respetada, pero no es digna de nuestra adoración. Esa acción es considerada para Dios idolatría. Si María fuera lo que dice esta religión torcida, la Biblia lo declararía. María fue una joven enamorada de José, pero que encuentra gracia ante Dios, quien la toma y la elige para dar a luz al Salvador del mundo. Esto sucede justo antes de que José y María tengan su luna de miel. Leamos Lucas capítulo 1, versículos 27 al 28. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero al mismo tiempo, María era un ser humano pecador que necesitaba a Jesucristo como su Salvador, al igual que todos los demás. Vayamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Leamos también Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora leamos Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leamos también Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros. María no tuvo una inmaculada concepción. Tal declaración es antibíblica. No existe un solo pasaje en la Biblia donde tal mentira sea mencionada. La Biblia no expresa que el nacimiento de María haya sido impecable o intachable o limpio o puro. El nacimiento de María fue un nacimiento humano normal. Simple y sencillamente, María encontró gracia y aceptación a los ojos de Dios y por lo tanto la escogió para dar a luz al Salvador del mundo. María era virgen cuando dio a luz a Jesús. Leamos Lucas capítulo 1, versículos 34 al 38. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María le cuenta a José lo que había sucedido. A José se le hace increíble o imposible tal suceso, y calladamente abandona a María y la deja sola. El ángel Gabriel se le aparece a José en sueño y le aclara la situación. Leamos Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Como podemos ver claramente en este pasaje, María no fue virgen permanentemente. La idea de la virginidad perpetua de María no es bíblica. En este pasaje vemos claramente que José sí tuvo intimidad con María después del nacimiento de Jesús. La Biblia declara que María y José tuvieron varios hijos e hijas. Existen muchos pasajes donde esto es declarado. Uno de estos pasajes lo podemos encontrar en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Leamos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? A María, junto con sus hijos e hijas, los encontramos mencionados en Hechos capítulo 1, versículo 14, en el día de Pentecostés. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dios bendijo y honró a María dándole varios hijos, lo que en esa cultura era aceptado como la indicación más clara de la bendición de Dios sobre una mujer. No hay nada malo en que María tuviera más hijos. En aquellos tiempos se consideraba de mucha bendición tener muchos hijos. María simplemente fue un ser que Dios escogió para que a través de ella naciera el Salvador del mundo. María fue simplemente una mujer que se convirtió en madre y cuidó de sus hijos. Criar a Jesús debe haber sido una tarea desconcertante, pero también llena de momentos preciosos. A medida que pasaron los años, María llegó a comprender más plenamente quién era Jesús.
El pueblo de Israel ha sido castigado vez tras vez por ir tras dioses para honrarlos, reverenciarlos o venerarlos. No importa el razonamiento de cualquier religión o iglesia para disculpar su idolatría. Este acto es abominable para Dios. No importa que estas iglesias o religiones se inclinen a la idolatría usando argumento de palabras gramaticales en el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes sintácticos. Venerar a María, a santos, a ídolos, es simplemente idolatría. La Biblia es muy clara en que el venerar, adorar, admirar, idolatrar, respetar, dignificar, glorificar, alabar, honrar, reverenciar, apreciar o amar debe ser únicamente a Dios y para Dios. Dios es absoluto y no necesita de María, ni de santos, ni de ídolos, ni de rosarios, ni de rezos, ni de ningún representante del clero o del papa. El único intermediario permitido entre la humanidad y Dios es Cristo. Esto lo declara 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Siendo nuestra fe cristocéntrica, tomamos las palabras de Juan capítulo 14, versículo 6, que dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El capítulo 10 de Jeremías deja en claro a quién le debemos gloria y la destrucción que trae la idolatría. Leamos parte de este capítulo. Esto dice el Señor: no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses, porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. Le habló Guillermo Martínez. Bendiciones. Segura estoy, Señor, bajo la sombra de tus alas, si solo tú, mi Dios, escuchas mi clamor y mi oración atiendes, aun cuando nada diga mi voz. Mis pensamientos seguro están en ti, Señor.